Vamos a empezar la sesión de hoy, o la mini sesión, porque están acostumbrados a sesiones maratonianas de 8 horas y bueno, va a ser una sesión refrescante de solamente todo el mediodía para después ya conectar directamente con el fin de semana y contentos creo de haber tenido unas jornadas intensas, muy productivas para todos y bueno, y con los deberes hechos. Tengo a mi derecha, tengo al profesor José Suárez Rincón. José Suárez Rincón es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria. También ha sido durante tiempo consejero del Consejo Consultivo y en la actualidad también está como magistrado del Tribunal Supremo y ha sido ponente de importantes sentencias de lo contencioso administrativo, evidentemente, y muy relacionadas con lo que es el planeamiento territorial y urbanístico. Su ponencia, como no podía ser de otra forma, será sobre distintas sentencias afectantes al territorio y sobre todo a Canarias. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Y gracias a los organizadores, al Cabildo de Tenerife y todos los que han contribuido para la celebración de estas jornadas, cuando pensaron que podía servirles de alguna utilidad mi presencia. Es un honor estar aquí y para mí un placer pues tener ocasión siempre de visitarles, porque me siento como en casa. Vengo de la otra isla capitalina, como saben bien, y bueno, lo que les ha comentado Ángel, estuve 10 años en el Consejo Consultivo en La Laguna, o sea que me siento casi como un hijo adoptivo de esta tierra, con lo cual, y particularmente en la Universidad de La Laguna, desde que vine y desde que hace ya casi 30 años pues me instalé en Las Palmas, pues siempre la acogida fue increíblemente satisfactoria. Bueno, y nada, voy a hablarles de algunos de los criterios que jurídicos que vinculan al plan. Dos pequeñas observaciones, una de método y otra de fondo. En cuanto al método, decirles que acabo de autorizar, al llegar autoricé a que me grabaran, con lo cual me cohíbe un poco decir quizá más de la cuenta. Entonces, igual perciben, hombre, también el oficio que desempeño ahora me obliga a la cautela, pero encima si me graban puede que todavía más, porque estas cosas son siempre un poco delicadas. Me acuerdo el otro día en Las Palmas hay un debate enorme que seguro que han oído aquí porque no les afecta igual, pero a propósito del plan de San Bartolomé hay un debate sobre el destino del suelo turístico a residencial y me dijeron a la televisión de allí local que si iba. Pues yo dije, pero ¿cómo voy a ir? Si eso va a llegar en poquísimo tiempo, va a llegar allí, se va a plantar y luego pues puede haber consecuencias. Si uno adelanta la opinión, aunque sea sin haber visto un solo papel y de haber visto lo que han dicho las partes, y te puedes jugar que te recusen. O sea que mejor le dije que no, era amigo y lo entendió. Y entonces, pues eso siempre, en fin, puede, quizá no deba ser muy explícito. En todo caso, son puramente opiniones personales. No represento sino a mí mismo y provisionales, como dicen en las medidas cautelares, sin prejuzgar el fondo del asunto. Con lo cual, llegado a examinar el fondo, uno puede libremente remover su primera apreciación, ¿no? Son provisionales no porque sean cautelares, son provisionales porque mis opiniones siempre son provisionales. Espero nunca tener una opinión inamovible en nada, sino estar dispuesto al cambio, no a cambiar, pero por lo menos estar dispuesto al cambio, y más en debates de este tipo, en que creo que hay siempre
en el plan una cuestión de fondo a la que enseguida me voy a referir y que me voy a morir sin resolverla. O sea, sé que eso, pues no, o sea, pues probablemente eso no me sobrepasa, nos sobrepasa y nunca terminaremos a cerrarlo del todo, cosa que ocurre muchas veces en el campo del derecho. No sé si muchos de ustedes no serán especialistas propios del derecho y quizá les parezca esta afirmación muy lapidaria, muy contundente, pero precisamente porque el derecho se resiste a proporcionar una respuesta definitiva para los problemas más primarios y elementales, sobre todo, precisamente por eso importa tanto la fuerza argumentativa, la posición de las partes. Acabamos de tener, yo creo que también esto ha trascendido en la prensa, aunque no es aquí en Andalucía, acabamos de tener el Plan de Marbella. El Plan de Marbella, y bueno, que había una montaña de recursos y se ha anulado. No sé, o sea, no es decisivo probablemente, pero los escritos en defensa de la legalidad del Plan de Marbella dejaban que desear. O sea, los de las dos administraciones implicadas, tanto la autonómica como la local, la municipal, dejaban que desear. Un tema importante. Y eso es muy importante siempre. Siempre porque en el terreno en que nos vemos, el derecho es un diálogo. Y en ese diálogo, pues como en todo diálogo, es importante la capacidad de convicción, el trasladar a quien ha de tomar la decisión la idea que defiende con suficiente carga argumental. Pues no les digo que fue por eso, por lo que el plan se anuló, porque probablemente se habría anulado igual, por mucho que se hubieran esforzado. De hecho, quizá por eso los escritos dejaban que desear, porque probablemente a lo mejor pensaban que no era ya nada fácil. Una vez que no se había resuelto en la mesa de negociación, pues probablemente pensaron que no era nada fácil ya ir más lejos. A lo mejor fue por eso, no lo sé, pero en sí mismos, pues evidentemente es una cosa que no deja de llamar la atención, ¿no? Bueno, la otra, también el otro apunte ya de fondo que quería decirles es que todas las consideraciones que voy ahora enseguida a tratar de comentar en relación con los planes, las estoy haciendo, hombre, alguna vez cambiaré, diferenciaré, pero en general voy a referirme al plan en general, al plan. No estoy pensando derechamente en el plan insular o los planes ni en los planes territoriales, no estoy pensando en ellos y por tanto alguna de las cosas que diga, el modelo es el plan urbanístico. Pero además puede que alguna de las cosas que diga, en la medida que estoy pensando en el plan en general, pues pueda suscitar algún género de distorsión con el planeamiento insular, con el planeamiento territorial. Ya se lo digo de antemano, que puede ser, pero esto que está diciendo, ¿cómo es posible que lo diga? Porque uno está pensando en el plan insular de cualquier isla, pues a lo mejor están ustedes en lo cierto. Es decir, y yo estoy diciendo eso porque en general me voy a referir a la figura del plan, ¿no? Aunque evidentemente dentro de esa figura incluyo el planeamiento territorial y el planeamiento insular. No las directrices u otras normas territoriales supramunicipales, pero los planes territoriales tienen los planes territoriales, el plan insular, los planes territoriales en desarrollo del plan insular tienen ese perfil. Eso fue, como saben bien, una
incorporación y una aportación, pues probablemente del legislador canario, en los años 80 todavía, a la ordenación del territorio. Yo creo que fue la primera comunidad de España que subrayó más que ninguna otra las características, valga la redundancia, de planes, de instrumento de planeamiento, de los planes insulares, y la vocación de ordenación del suelo que ya por sí misma tenían. Y, por tanto, bueno, pues es indiscutible que me estoy refiriendo a ellos, pero de la manera que a lo mejor también hay algunas cosas que diga que desde el punto de vista contrario, si ustedes piensan en un estudio de detalle, pues también les chirreará, porque no es lógico que pueda proyectarse algo que diga sobre el estudio de detalle, ¿no? Pero bueno, en el estudio de detalle no creo que estén pensando nadie, salvo que alguno tenga uno delante de la mesa, pero en general no creo que estén pensando en estudios de detalle. Pero es en la figura del plan, que es en realidad también la jurisprudencia y la legislación, de alguna manera también mira de una forma unitaria al plan en su conjunto, luego diferencia, luego cuando habla del estudio económico-financiero dice, bueno, pues mire, hasta aquí en este caso y en este otro hasta aquí otro, bueno, o en la evaluación ambiental estratégica hasta aquí o hasta allá, pero en general, en ambos casos, cualquiera que sea el plan, tiene que haber un estudio económico-financiero y tiene que haber una evaluación ambiental. Luego, pues puede cambiar el contenido, puede cambiar el procedimiento, pero la exigencia en sí misma, y mucho más allá tampoco quiero ir, porque a mí no me gusta mucho, yo luego hablamos y lo que quieran, ¿no? Pero en general no me gusta mucho entretenerme en el detalle para dejar de ver pues lo que es el bosque en su conjunto, que muchas veces fijándonos en lo concreto pues perdemos esa perspectiva. Bueno, siempre que hablo de los planes, y muchas veces cuando escribo sobre los planes, empiezo diciendo lo mismo, y es la peculiaridad, la extraordinaria peculiaridad de esta figura del derecho, los planes. Siempre digo, para mí, la principal aportación que ha hecho el derecho urbanístico al derecho administrativo en general es la teoría del plan, la regulación del plan. Ha ido en esa dirección la cosa. Muchas veces cuando estamos en medidas de disciplina urbanística, medidas de disciplina urbanística más bien es al revés, es el procedimiento administrativo en general, el acto administrativo en general, la teoría del acto y del procedimiento, la que proyecta sus consecuencias sobre la medida de disciplina, la sanción o la medida de restablecimiento de legalidad que se trate, ¿no? Y ahí no, el derecho urbanístico no se caracteriza por una peculiaridad como la que en cambio me parece a mí que tiene en el caso de los planes. Planes nacieron los planes en la manera que los entendemos, nacieron en el ámbito del derecho urbanístico y luego la figura ha tenido éxito, tanto que sigue vigente en el campo del derecho urbanístico y se ha extrapolado a otros campos, como por ejemplo, muy importante, el tema de aguas. El tema de aguas, la planificación hidrológica responde al modelo de la planificación o del planeamiento urbanístico. No es lo mismo, pero evidentemente está ahí la huella y muchísimas otras, planeamientos sectoriales, como en el campo del transporte, pues también, en fin, el éxito ha sido tal que se ha incorporado al derecho administrativo en general, y muchas de las rasgos particulares pues también se han trasladado. Entonces, la regulación de los planes suele ser bastante exhaustiva en la legislación correspondiente. Como estamos hablando de ordenación del territorio y urbanismo, la competencia es exclusiva de la comunidad autónoma, entonces suelen ser
bueno, suele ser, ¿no? Es la legislación autonómica. ¿Y qué les voy a decir si no es exhaustiva? ¿Qué leyes tenemos? ¿Qué reglamentos? Pues inabarcables. ¿Qué les voy a contar? Pues, pero pese a ese ánimo exhaustivo, no es completo. Nunca puede llegar a ser completo. De realidad, ningún sector concreto del ordenamiento jurídico puede aspirar a tener pretensiones de autosuficiencia, pero no lo conseguirá nunca. Y habrá, por tanto, que buscar alguna solución más allá de la propia regulación urbanística, y esa solución habrá que buscarla dentro del ordenamiento al que se adscribe ese sector. Entonces, este problema no surge con los planes, pese a ese ánimo de la legislación urbanística. Pues, bueno, me acuerdo yo cuando habla también de disciplina, cuando empieza a decir, bueno, no me acuerdo ya que de casi nada, pero bueno, cuando empieza quienes actúen o no sé qué, cambiando los verbos, realicen, actúen, efectúen obras o actuaciones con o sin licencia u otro título habilitante, no sé qué, no sé cuántos, ¡bum!, para querer abarcarlo todo, luego al final no resulta posible abarcarlo todo, pero bueno, está bien el intento. ¿Qué pasa si no nos da la solución ese precepto? Pues hay que buscarla, porque el derecho no da solución, el derecho siempre da solución. Hay que buscarla en el marco del ordenamiento en el que esa regla se inscribe sistemáticamente en el ámbito mismo, para empezar, de la regulación urbanística, pero si no más allá. Y ahí es a donde quiero llegar, porque entonces nos surge el problema, ¿dónde vamos a buscar una solución más allá del campo del derecho urbanístico cuando no la tenemos? Y aquí nos encontramos con esa cuestión con las que les digo, en la que me moriré sin resolverla. Y ¿el plan es un acto o es una norma? Esa es la gran cuestión última a efectos de determinar, en caso de ausencia de previsión expresa, a qué régimen jurídico hemos de acudir y a cuál vamos. Y dicen ustedes, me están diciendo cosas elementales. Pues, bueno, elementales. Vamos al campo de las normas, vamos al campo de las disposiciones de carácter general. Eso, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Y no al otro. ¿Cómo pregunta usted eso? Porque eso sí que la respuesta inicial la tenemos, está encaminada en esa dirección. Sí, pero hasta ahí. Pero el problema es, entonces, al lugar a una recepción completa y acrítica y indiscriminada de todo el régimen jurídico de los reglamentos y de las disposiciones de carácter general. Cuando estamos hablando, para empezar, en el caso de la comunidad autónoma, con alguna variación, pero de disposiciones eminentemente locales, donde ni siquiera las ordenanzas locales en realidad tienen el mismo régimen jurídico exactamente que los reglamentos estatales y los reglamentos autonómicos. Porque si hablamos de los reglamentos del Estado, de la Administración del Estado, y hablamos también de los reglamentos de la comunidad autónoma, entre unos y otros hay muchos parecidos. Hasta ahí sí. Pero ya con las ordenanzas locales hay diferencias, y diferencias importantes, no solo en el plano procedimental, en la forma de vincularse a la ley. Ya las ordenanzas tienen un margen de disposición más amplio que la que tienen los reglamentos estatales y burocráticos, y estatales y autonómicos por su carácter burocrático. Y entonces también a los planes, o sea, no solo a las ordenanzas locales, sino también a los planes. Y la regulación normativa de los reglamentos cada vez es más profusa.
cada vez es más amplia. ¿Se han mirado ya la ley de procedimiento administrativo nueva y la ley de régimen jurídico nueva? Tiene un año para hacerlo. Esperen al final, que a lo mejor que puede pasar. Pero la densidad normativa en las dos normas aumenta de manera importante. Ya lo hizo con la Ley de Economía Sostenible en el año 2011 un poco, pero ahora bueno, no da una vuelta de tuerca, da más de una vuelta de tuerca, sobre todo porque la pretensión de esa legislación, bueno, la pretensión no, lo que declara esa legislación a sí misma es que tiene carácter básico. Es decir, así como la Ley de Gobierno de la Nación, lo mismo que la Ley de Gobierno del año 83 de la Comunidad Autónoma, eran aplicables a título supletorio, por lo menos. Pues ahora también se pretende que todas no lo sé, pero en una palabra sí, las modificaciones que van en la Ley de Gobierno, en la Ley de Régimen Jurídico y en la Ley de Procedimiento Administrativo, tienen esa pretensión de carácter básico y, por tanto, aplicable a todas las administraciones. ¿Se aplica todo eso a los planes? Pues esa es la gran pregunta, la que nunca terminaremos de resolver del todo, como ocurre con las grandes preguntas, en realidad, que tenemos planteados, ¿no? En el derecho y fuera del derecho. No es tampoco una extravagancia del derecho, ¿no? Nosotros hacemos las cosas como las hacemos, pero claro, si luego viene un temporal, bueno, y ahora ya, porque somos unos expertos fenomenales, sabemos predecir el cambio climático y podemos pensar también en hacer las casas y los problemas si lo ponemos a cota cero del nivel del mar y al lado, pero claro, eso antes no lo sabían. Entonces, bueno, lo que está en nuestra mano hacer es lo que haremos, ¿no? Y esta pregunta es de las más esenciales que tiene planeado el planeamiento y de que no. Yo me sentía más a gusto con una jurisprudencia más antigua que no decía categóricamente, si quiere que les diga la verdad, esto se lo puedo decir aunque me graben porque lo he dicho en sentencias, más cómodo que decir que los planes son disposiciones de carácter general así, pura y simplemente, decir que los planes tienen una naturaleza jurídica análoga o equiparable a la de las disposiciones de carácter general. Algo así. ¿Y saben quién fue muy sabio? Bueno, o pudo serlo más, pero por lo menos el legislador de régimen local. La Ley de Régimen Local del año 85, cuando enumera las potestades de las corporaciones locales, distingue la potestad reglamentaria de la potestad de planificación. A lo mejor podía haberse aprovechado después para todavía distinguirlas más y así subrayar la peculiaridad última de los planes urbanísticos. Pero no dejaba de hacerlo. Desde la versión primera, distinguir, y en distintos apartados incluso, la planificación, le llamaba planificación, pero en fin, el planeamiento pues es el nombre urbanístico y no es otra cosa que un plan, la planificación de la potestad reglamentaria. Bueno, pues un debate de estas características hemos tenido recientemente en la sala a propósito de un tema en que voy a despertar probablemente el desprecio del público cuando lo diga, pero bueno, luego trataré de justificarme, porque hemos tenido este debate precisamente a propósito de el informe de impacto por razón de género.
si es o no aplicable a los planes. Ese informe que es exigible a los reglamentos estatales y a los reglamentos autonómicos. Y este tema se ha planteado a propósito de un plan territorial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El plan territorial, no me acuerdo cómo se llamaba, de la Costa del Sol Occidental. Es el plan territorial de que colgaba entre comillas, porque es un planeamiento autónomo, colgaba el plan de Marbella. Y se ha anulado el plan por carecer del informe de impacto por razón de género. Con un voto particular mío. Por eso digo que no creo que vaya a despertar muchas simpatías y vamos, sobre todo entre las mujeres. Pero en fin, era indudable que la vocación última, la legislación andaluza es muy avanzada en este terreno y, bueno, si no me pegan bien porque tengo que dar un máster en enero en un programa sobre igualdad de género y voy a hablar del planeamiento y voy a contar todo esto, o sea que allí todavía vamos a ver. Es muy avanzada y de hecho la legislación actual dice en Andalucía que están sujetos a este informe los proyectos de ley, los proyectos de reglamento y dice actualmente los planes o los proyectos de planes aprobados por el Gobierno. Ahora se refiere a planes. Cuando se aprobó este plan de esto de la Costa del Sol Occidental, cuando se aprobó, cuando se tramitó, o sea, la normativa aplicable no era la actual, era la anterior, que se refería solo a leyes y reglamentos, a proyectos de ley y reglamento, no se metía planes. O sea, había ahí una referencia precisa. Y entonces, bueno, estaba ese argumento muy importante, que era una de las bases del voto particular, la base fundamental. A lo sumo, hoy en día podemos decir que es exigible este informe, pero no podemos decir eso cuando se tramitó este plan, porque entonces la legislación andaluza era otra y no era tan explícita. Bien. Pero más allá de eso, el debate es si efectivamente, yo pienso que más allá de eso, también lo dejo entrever en el voto particular, es la legislación urbanística la que debe de exigirlo en su caso. La que debe de exigirlo. Tampoco está rechazado que con la versión actual de la ley andaluza pueda llegarse a otra conclusión. Pero fíjense, planes aprobados por el Gobierno, ¿incluyen los planes urbanísticos, los planes territoriales? ¿Incluyen los planes insulares? Porque si incluyen los planes insulares, ¿quién formula los planes insulares? Los aprueba el Gobierno, pero parece que también cuando dice planes aprobados por el Gobierno, uno puede pensar planes promovidos por el Gobierno, elaborados por el Gobierno, tramitados por el Gobierno y aprobados por el Gobierno. Porque si no, es que esa exigencia, ¿quién la va a tener que cumplir? ¿La va a cumplir el Gobierno cuando en trance de aprobación definitiva pida ese informe? Eso es un papel mojado, eso no sirve para nada. Los informes aspiran a incidir, lo mismo que la información pública sobre las determinaciones de ordenación. Será una carga del Cabildo, en este caso, si lo formulan ellos. De esta manera indirecta, pues yo pienso que la peculiaridad aconseja que en aras de la seguridad jurídica se diga una cosa o se diga otra cosa. Pues que sean los propios legislación urbanística. Que una compañera mía escandalizada me vino a decir, pero ¿cómo has hecho esto y tal? Y
Y me explicó que hay bases, hay modelos de ciudad, hay modelos de ordenación en los que efectivamente, no ya en la asignación del suelo que suele ser neutra también, o sea que ahí tampoco, pero en la propia configuración de las ciudades me explicó que puede tener incidencia, puede ser una perspectiva relevante para la toma de una decisión, no una cuestión puramente caprichosa e innecesaria. Puede serlo, pero lo mejor es eso, que figure en la propia normativa urbanística, lo mismo que, pues, más abstractamente ya, me vuelvo a lo abstracto, pues se plantea, vuelvo a lo de antes, todas estas cuestiones que antes he dicho sobre la nueva ley de procedimiento administrativo y la nueva ley. Es que todo ese arsenal, toda esa densidad normativa es aplicable en bloque al campo de la administración local y también a la de los planes urbanísticos. Pues siempre es delicado. Yo pienso que, debido a que, en definitiva, hay una adscripción última al campo normativo más que al puramente ejecutivo, sin poner la mano excesivamente en el fuego, pero puedo llegar ahí, lo que sí que creo es que todavía hay un paso más. Y ese es un poco el sentido del voto, pues va también a diferenciar esas dos categorías. Es un paso más de decir, bueno, una cosa es que sean, en todo caso, vale que estemos diciendo siempre que son disposiciones de carácter general, así a seca, pero otra cosa es que sean aplicables todos y cada uno de las reglas que están previstas en la normativa referida a los reglamentos, porque esa no es la normativa, valga la redundancia, la normativa, o sea, las reglas básicas de la potestad normativa. Esas son las reglas de la potestad reglamentaria del Estado o las de la comunidad autónoma, pero no son tampoco los principios. En el derecho tenemos que distinguir. Eso es la esencia del derecho, en introducir distinciones. Tampoco, por ejemplo, en un campo que me es conocido, que es el campo sancionador, son los mismos, son enteramente extrapolable el régimen jurídico de los delitos, las sanciones administrativas. Ni siquiera todos los delitos tienen por qué tener exactamente el mismo régimen jurídico, sobre todo en los aspectos formales y procedimentales, más que en los sustanciales. Lo que sí que, eso no significa que las sanciones administrativas no formen parte del jus puniendi, como dicen otros, forma parte, pero lo que les resulta de aplicación son las reglas básicas de la potestad punitiva en general, pero no todos y cada uno de los preceptos del Código Penal. Pues si no se castiga en las sanciones administrativas la tentativa, pues no se vulnera. Ahora, ¿se vulnera el principio de culpabilidad? Pues sí, porque el principio de culpabilidad forma parte de las reglas básicas de la potestad punitiva del Estado. Bueno, pues ven cómo, de alguna manera, aunque hable un poco en abstracto en general, pues las preguntas que me hago tienen consecuencias prácticas y muy relevantes y sobre todo cuando son difíciles, cuando no tenemos una norma al lado que nos da ya la respuesta prácticamente hecha al problema, ¿no? Para su tranquilidad les diré que el plan de la Costa del Sol Occidental se anuló no solo por esta razón, sino por otra segunda. Esa sí que la compartía, y es que se había omitido la información pública. No en el sentido de que no se había realizado, porque se había realizado, pero es que la información pública exige también dar respuesta, la respuesta a quienes han participado en ese proceso. Y eso es lo que faltaba. ¿De acuerdo? Que muchas veces las cosas no sobre eso. No. Y ahora vamos a ver, informe, se pide el informe y ya está. No, se pide el informe y si hay deficiencias que aclarar, también hay que acreditar después que se han superado esas deficiencias. ¿De acuerdo? Bueno, y también, yo estoy un poco tranquilo con lo de razón de género porque yo fui de los
primeros en España que trabajó sobre el principio de igualdad después de aprobada la Constitución, y en aquella ocasión defendía que la discriminación por razón de sexo precisamente estaba particularmente prohibida por la Constitución, que era un criterio explícito que la Constitución manejaba, y basándose en la jurisprudencia norteamericana, pues resulta que obligaba a una ahí donde aparecía una desigualdad por razón de sexo, dice la Constitución, pues a someter esa desigualdad a un escrutinio particularmente severo, como decían los americanos. Bueno, y dicho todo eso, vamos a tratar de desarrollar un poco el régimen jurídico de los planes, la percepción que en ellos ha tenido la jurisprudencia. Es imposible, por supuesto, y lo han estado viendo además todos estos días y lo conocen ya muchas de las... Entonces yo voy a pasar más por encima de algunos aspectos, tratar de quizá ver, no sé si eso lo han tenido, como voy deprisa y corriendo a todas partes, tampoco he podido mirarme muy bien el contenido total del programa, y no sé si han tenido también una visión de conjunto suficientemente global, pero bueno, también eso nunca es malo. Y cuando hablamos así de régimen jurídico, de esto, de lo otro, al final el derecho obliga a sujetarse a dos principios. En dos reglas de oro resumía uno de los maestros fundadores del derecho administrativo europeo, Oriu, resumía en dos reglas de oro el contenido entero del derecho administrativo. El principio de legalidad y el principio de responsabilidad. O sea, que actúe la administración, pero que lo haga conforme a derecho, que actúe la administración, pero que sea jurídicamente responsable de su actuación. Y esos dos grandes principios encierran realmente pues todas las sujeciones, que no son pocas, que el derecho impone a este sector, lo mismo que a cualquier otro. En el caso del derecho administrativo, si tengo tiempo, hablaré algo de la responsabilidad, pero no lo sé si será posible, si ustedes aguantan o cómo se va el tiempo, pero en fin, si no también pues me preguntan después. Porque la legalidad ocupa, pues tiene una presencia enorme, ¿no? O sea, bueno, la legalidad urbanística es particularmente prolija, exhaustiva. Hay que estar a toda ella en el ejercicio de las potestades administrativas y por tanto en el campo del urbanismo y por tanto también en la potestad de planeamiento. Limitándome a las exigencias deducidas de la normativa estatal, las que tienen carácter básico, las que la jurisprudencia del Tribunal Supremo subraya especialmente. Pues las exigencias que la normativa estatal o que la jurisprudencia del Tribunal Supremo subraya especialmente, deduciéndola del carácter básico de las determinaciones que el Estado viene estableciendo hasta ahora, son sobre todo exigencias de tipo formal, yo diría, ¿no? De tipo formal. Y las hay unas que atienen fundamentalmente al procedimiento de elaboración de los planes y otras que atienen al propio documento del plan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por comentar las primeras, las de carácter procedimental, exigencias formales siempre más que sustanciales, que no quiere decir que no las haya, lo que quiero decir es que no son básicas o no son estatales o el Tribunal Supremo no incide tanto en ellas, como las son formales en su mayor parte, y un primer bloque estaríamos dentro de las exigencias procedimentales. Dentro de ese primer bloque podríamos hablar también de tres subbloques,
pero esto es totalmente arbitrario, esto como ustedes quieran, pueden poner todos los bloques que quieran o subbloques, pero hombre, yo creo que una presencia muy importante tiene que merece ser, es susceptible de tener sustantividad propia y de merecer una atención especial, es por sí sola la perspectiva ambiental, que se traduce en la exigencia de proceder a una evaluación ambiental estratégica en el caso de los planes. Yo creo que eso tiene la suficiente relevancia, ha tenido las suficientes prácticas como para decir esto no es un mero informe, esto es casi un procedimiento entero, incluso casi es que es, aunque sea una parte, no sea un procedimiento autónomo que desemboque en una resolución, sino que es un procedimiento que se inserta dentro del procedimiento de elaboración del plan, es casi, no sé, es que vincula, que es que determina el contenido del otro, es fundamental para el resto de la tramitación urbanística del plan. Entonces tiene tal entidad, no es un solo informe, es un informe que va... O es un informe, se le llame así o no se le llame así, yo ya me he perdido, no sé cómo se le llama en el año 2014, ¿no? En el año 2015, en la última legislación, porque se ha cambiado la denominación para simplificar, para llamarles igual a la evaluación de impacto en el caso de los proyectos que el de los planes. Pero, en fin, ustedes me entienden, no es solo la declaración de impacto, sino... todo el trámite previo, que ya no se llama memoria ambiental, se llama estudio de impacto ambiental, creo, ya en los dos casos. Bueno, todo eso, además lo han visto, eso sí que he visto que lo han visto en las jornadas, o sea, que lo saben perfectamente. Y tal, y además, como saben que es tan importante, pues enseguida van a ello, ¿no? Pero bueno, o sea, las consecuencias son importantes, incluso, bueno, de alguna manera en Canarias han servido, en el caso, yo no tengo constancia de Tenerife, pero... En Gran Canaria, pues un montón de planes de Galdar, Guía, Terol, Ingenio, no sé qué. En Lanzarote también haría, y no sé, algún otro sirvió para salvarlos de la quema a que habían sido sometidos estos planes en instancia por faltar esta evaluación. Porque en el Supremo partimos de la base que no era aplicable por razones temporales todavía la normativa que introdujo la evaluación ambiental estratégica en el año 2006, partiendo de la base de que la normativa europea inicialmente proyectaba sus exigencias solamente sobre proyectos. Es verdad que alguna vez en aquella, tampoco la jurisprudencia, sobre todo de la Sala de Las Palmas, ya les digo, yo en Tenerife no tengo constancia que haya habido problemas con esto, pero no era tampoco tan descabellada, porque sí que había habido alguna sentencia que había dicho que en relación con determinados proyectos que tenían, claro, es que hay proyectos y proyectos. Cuando estamos hablando de un proyecto de obra, pues estamos hablando de un proyecto de obra, pero hay proyectos de obra que son casi, tienen un componente ordenador del espacio relevante, bueno, y todo el debate que ha habido con los proyectos de actuación territorial, que no sé si siguen llamando así, en estos que ustedes me superan a mí con mucho, vamos. Bien, que proceden de las antiguas autorizaciones de suelo rústico, cuando eran solo autorizaciones y pasaban a ser planes por el contenido ordenador que tenían, claro, se refieren a grandes infraestructuras o a proyectos de calado. Bueno, pero eso, en fin, está ahí. Yo ya, pues en fin, no quiero insistir mucho sobre esa perspectiva ambiental, porque creo que la han tratado bastante. No sé si han tratado también suficientemente, pero ese sí es el único punto que voy a tocar y nada más que tocar. El tema, con la normativa actual, ahora cambia, ahora va más bien por la evaluación simplificada, el tema de la declaración de inviabilidad o innecesariedad. No recuerdo exactamente el término que emplea la legislación canaria para, digamos, dar por superada la alternativa
a la evaluación ambiental, que es una declaración del órgano ambiental, eso sí, en todo caso, el órgano ambiental, nunca el órgano sustantivo, siempre también, eso sí, de la misma comunidad autónoma, que les voy a contar otra segunda cosa que es interesante y está todavía un poco abierta, que no se precisa la evaluación. Bueno, eso hay que motivarlo, eso es recurrible de por sí, eso es también recurrible, aunque no se recurra cuando se adopta y se publique, o lo que sea, cuando el plan no ha lugar a aplicar el acto consentido, porque no se haya recurrido a la declaración de inviabilidad, aunque se puede recurrir. Y lo más importante, motivación suficiente, no motivaciones estereotipadas. No vale decir, es que, ni siquiera, es que si no se aprueba ya, corren en peligro inversiones. Claro que sí, es que ya lo sabemos, es que todo plan urbanístico corren inversiones. O no me des la misma razón para el tanque que para Arona. Singularízame las circunstancias concretas del municipio que corresponda. La otra cosa que le quería decir en relación con esto es un tema más complicado, porque sí que está claro que el organismo, la evaluación la tiene que hacer, esto casi es más para el Estado, pero en fin, por eso igual no vale la pena que lo comente, pero en fin, la dificultad de este sector del ordenamiento jurídico, cuando en un territorio, pongamos por caso Canarias, la normativa ambiental, en el ejercicio de la competencia autonómica para dictar normas adicionales de protección en materia de medio ambiente, que pueden incluso sustituir a las básicas, si aseguran una protección ambiental mayor. Bueno, es que solo pueden sustituir a las básicas si aseguran una protección ambiental mayor. Entonces se establecen una protección ambiental mayor aquí, en Canarias. ¿Qué pasa si se va a hacer en Canarias un proyecto por el Estado? Ya les digo que por eso es el Estado. ¿Quién evalúa el proyecto? El proyecto lo hace el Estado. ¿Quién lo aprueba? Pues evidentemente el Estado. Un aeropuerto, pues un aeropuerto de interés general, pues el Estado. ¿Quién lo evalúa? El que lo evalúa es la misma administración, luego un órgano ambiental del Estado. Pero la pregunta es, ¿qué normativa aplica? ¿La estatal o la canaria que impone unas exigencias de protección mayor? Pues es un tema abierto y hay sentencias que han dicho que lo hace el Estado, lo aprueba el Estado, lo evalúa el Estado, pero las exigencias que tiene que cumplir son las relativas. Hemos tenido un caso en Cantabria, creo recordar, a propósito de no me acuerdo qué infraestructura por ahí, por el sur de Cantabria, por donde está el Ebro, no sé si era una depuradora o era una obra hidráulica o algo, y era el Estado y era tal, pero se dijo que, aunque eso es un tema que no está cerrado, es un tema ya más pequeño, no como los filosóficos del principio, pero que no está cerrado. Bueno, fuera de ese grupo, en un segundo bloque de las exigencias procedimentales podemos situar los informes sectoriales en general, la exigencia sectorial, informes sectoriales. Me refiero a todos los informes sectoriales, es decir, no solo a los vinculantes, sino también a los preceptivos. O sea, que no sea vinculante no impide que surjan los efectos a los que después me referiré si no se cumple y si no se pide el informe preceptivo. Bueno, hay de distinto tipo. Aquí la normativa, ya sabrán algunos de ustedes probablemente que tuve un caso relacionado con Tenerife importante hace unos años, con el plan del sur tan querido para algunos compañeros, ¿no? Pero un tema muy complejo de resolver territorialmente, porque había ahí de todo, había espacios protegidos, había infraestructuras importantísimas y entonces, unos informes, porque
Claro, al haber tanto ser un nudo, había un entrecruzamiento de competencias y haber tantas actuaciones en ese concreto territorio, pues me refiero a la parte de Tenerife Sur, la parte del Médano, por ahí, pues estaba todo... bueno, pues había muchos informes sectoriales que pedir. Se tramitaron por la vía del trámite de consultas de la ley autonómica. Bueno, y de todos esos informes, pues bueno, los más importantes son los de costas, porque tiene carácter vinculante, y subrayaría también el de aguas, el hidrológico. No se crean que por estar en Canarias el hidrológico deja de tener importancia, porque es verdad que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dando un paso más que lo que parece que resulta de la normativa aplicable, viene sosteniendo que este informe no solo es determinante, sino que también es vinculante. Y para justificar la vinculatoriedad de este informe, pues dicen, pero esto no nos vale a nosotros, esto a nosotros es determinante, que no es poco, pero nada más, y no es vinculante. Pues no se crean, porque es verdad que el fundamento para defender la vinculatoriedad de este informe era la necesidad de preservar las competencias estatales en materia de dominio público. ¿Y a dónde alcanzan las competencias estatales en materia de aguas? Hombre, no solo, pero sobre todo alcanzan a las cuencas intercomunitarias. Claro, aquí no son, las cuencas que tenemos nosotros no son intercomunitarias, ni siquiera son comunitarias, son insulares. Y, por tanto, pues podemos prescindir del énfasis en que el Supremo pone esto, porque lo hace para defender las competencias estatales. Aquí no hay ninguna competencia estatal, luego, por tanto, bien, pues entonces podemos respirar más tranquilos. Pues no se crean, porque les digo, porque ya hay alguna jurisprudencia. Yo he hecho alguna sentencia en Andalucía con cuencas intracomunitarias en las que todavía sin marcar una directriz jurisprudencial propiamente dicha, también se ha venido a decir ya que el informe hidrológico, aunque en ese caso era Andalucía, y era Andalucía también, tratándose de una cuenca intracomunitaria, la que tenía que hacer el informe hidrológico. Pues se ha dicho que tiene para la comunidad autónoma carácter vinculante. El Supremo es muy estricto en esto, dice que sin informe no hay agua. No es que no haya informe, es que no hay ni agua. Eso es lo que viene a decir, ¿no? En una palabra. Y en parte esto era, en el caso de antes les comenté de la Costa del Sol Occidental, porque el Supremo, en ese caso, casó la sentencia, anuló la sentencia de instancia. Es decir, la instancia, no obstante reconocer que no había informe de impacto por razón de género, no obstante reconocer también que la legislación se lo imponía ya con la legislación anterior, se lo imponía, no obstante todo eso, dijo, bueno, pero no importa, porque el plan en sí no es discriminatorio por razón de género. Y como no hay discriminación en el plan, pues no ha lugar a deducir las consecuencias que resultan de la falta de... A mí ese argumento, precisamente los planes son la herramienta, la garantía, precisamente, ¿no vale? No, o sea, no vale. No me diga usted, por ejemplo, en el caso del agua, no, es que no le dije nada porque no se incrementa la demanda de recursos hidráulicos. Bueno, pues entonces usted diga en el informe que no hay incremento, pero no deje de hacerme el informe, porque el informe es precisamente la garantía de que eso es así. Eso es lo que quiere el legislador. Para eso establece el informe, para preservar la integridad del recurso hídrico.
Y bueno, en nombre de eso, precisamente, ya la jurisprudencia avanza en la línea de que es también vinculante, por ejemplo, en nuestro caso lo sería del Consejo Insular de Aguas, que además tiene una peculiaridad organizativa nada insignificante, porque, en fin, es un organismo de la comunidad autónoma, sí, pero sui generis, o sea, la comunidad autónoma yo no creo que alcance el 51%. No, seguro. Vamos, en el caso de Gran Canaria no alcanza, no sé si el Consejo Insular tiene una regulación diferente, hace ya, bueno, aunque lo hubiera visto hace una semana no me acordaría ya, pero vamos, hace más de una semana que lo vi y, todas las administraciones juntas sí tienen más del 50%, pero es uno también en el que intervienen las otras administraciones y que además tiene una presencia de los usuarios y de los administrados también muy relevante. Entonces, pues es un informe importante y en línea con la relevancia que tiene el agua. Y el informe lo ha de hacer también ese organismo, es decir, lo que no vale también no vale que el informe lo haga pues la administración municipal o las administraciones municipales o lo hagan las compañías que suministran los servicios de abastecimiento de agua y diga Emalsa que hay agua. Pues no, tiene que ser el Consejo Insular o la Confederación Hidrográfica en el caso de la península correspondiente. Y una cosa importante también es eso, cuando se perciben en el informe, en este caso, cuando son vinculantes, deficiencias, pues hay que acreditar que se ha dado cumplimiento a las deficiencias observadas. Es decir, hacer un informe, que estoy simplificando, porque los informes, ustedes saben que no se hacen así, pero que se hagan de aquella manera, se le comunican las deficiencias y ya se ha cumplido el trámite, ¿no? Habrá que acreditar que las deficiencias observadas se ha dado cumplimiento a ellas, ¿no? Y luego la tercera de este subbloque que quería mencionar era el de la información pública, ¿no? De estas exigencias procedimentales, pues evidentemente la información pública, que es cuya importancia pues no voy a insistir mucho. Pues eso, por ejemplo, la obligación de contestar, o sea, no es solo abrir y ya está, y cerrar. Luego, ahora es que tengo ahora para esta semana, venía ayer en el avión mirando un plan importante, porque afecta a un porrón de municipios, pero el plan metropolitano de Barcelona, no les voy a decir lo que voy a resolver porque no lo sé ni yo, pero lo estaba mirando y afecta a todo el cinturón de Barcelona y tal, y se quejaba el recurrente, o la entidad recurrente, que era una empresa de cerámicas, se quejaba de que solo le había dado un plan de muchos municipios y de mucha zonificación y de tal, era un plan territorial, un plan metropolitano, territorial, un poco, o sea, con ese ámbito, pero bueno, muy importante, y se quejaba de que solo le había dado un mes de información pública o algo así, ¿no? Y decir, no, si hay otros planes que se alargan y luego se dan 3 meses, no, pues que se lo estudien, porque hay un magistrado estupendo en Cataluña pero bueno, luego se está anulado en una parte en instancia. Y un tema que no nos dará tiempo a explicar, pero también es interesante, aunque eso no tenemos nosotros mucha conflictividad en Canarias, cuando los tribunales entre comillas, clasifican el suelo, es decir, le asignan un uso al suelo, o sea, anulan y asignan un uso al suelo. ¿Eso invade el ámbito de la discrecionalidad de la Administración, sí o no? Pues eso es un tema que no podemos entrar, pero por ejemplo, me acuerdo, una aprobación provisional en el que dice que es suelo urbanizable y va a la definitiva y se cambia por X razón a rústico, o viceversa en este caso. Si el tribunal encuentra razón para
desautorizar la razón dada para el cambio de clasificación en la aprobación definitiva, y la sentencia entonces anula la aprobación definitiva y dice que el suelo es lo que decía la provisional, ¿eso es invadir el ámbito de discrecionalidad de la Administración o no? Pues nosotros, por ejemplo, hemos dicho que no, en parte. O sea, bueno, en fin, es casi imposible, ¿no?, agotar todos los temas. Información pública, pues importa lo de la, incluso en ausencia de norma propia, norma autonómica propia, la necesidad de una nueva información pública cuando se introducen alteraciones sustanciales en el modelo, ¿no? Se produzca cuando se produzca, incluso hay ahora, he tenido yo la semana pasada una con 5 aprobaciones provisionales. Las 3 primeras se informaron, hubo información pública, y en las 2 últimas no, y se ha anulado ya en instancia, porque la última no fue objeto de información pública e introdujo alteraciones sustanciales en el modelo. Ya saben que el criterio no es la repercusión sobre el recurrente, sino que es su incidencia sobre la ordenación prevista originariamente. Por ejemplo, que se vaya de una, como este era el caso, ¿no? Todavía más si hubiese sido el caso inverso, que es el normal, pero también en ese caso hay un cambio de modelo. Si se va en línea en que se reducen las edificabilidades, se reducen las dotaciones, se reduce la porción de suelo urbanizable, se reduce tal, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo de un modelo expansivo a un modelo restrictivo. Más si fuera al revés. Pero, pues bueno, pues hay una alteración del modelo, en todo caso, luego hay que hacer una nueva información pública. Y luego están los otros bloques de exigencias formales, que son las atinentes al propio plan, al documento en sí mismo considerado del plan. ¿Qué le pedimos formalmente al plan? ¿Qué le pide la normativa estatal? ¿Qué le pide al plan la jurisprudencia? Pues lo saben ya más o menos todos, le piden que se motive, no le piden, o sea, hay una enorme discrecionalidad, hombre, hay unas líneas rojas, ¿no?, pero hay una inmensa discrecionalidad. Lo que le pide el legislador estatal, lo que le pide la jurisprudencia al planificador es que motive, ¿no?, es la motivación. Y bueno, en el ámbito de la motivación, pues cobra especial relevancia, tiene mucha importancia desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista de las determinaciones de ordenación propiamente dichas que contiene el plan, el corazón del plan. Tiene mucha importancia la memoria, ¿no? La memoria suele ser el documento donde han de justificarse las determinaciones de ordenación desde un punto de vista sustantivo. Bueno, eso, el alcance de la memoria, pues varía según el tipo de instrumento. En el caso de los planes territoriales, por ejemplo, pues no se exige con el mismo grado de exhaustividad, aunque no lo sé, o sea, depende de cómo se calcule. Es evidente que no se exige que un plan territorial, respecto de puntualmente sus determinaciones, exprese las razones de la misma manera que lo va a hacer un plan parcial. Pero a lo mejor al documento en su conjunto, en tanto que las determinaciones que comprende, pues a lo mejor el grado de motivación exigible al documento en su conjunto es superior, pero en principio, en relación concreta, mire, es que usted no me ha motivado por qué ha dado este nivel de protección a esta zona norte del municipio de Arico. Bueno, pues eso tal, pero claro, sumada esa con la otra, al final en el propio al propio plan territorial se le puede resultar más exigible más difícil de sortear esta exigencia que a un plan parcial. Un plan parcial sí que tiene que tener una motivación pormenorizada del suelo que ordena, pero en todo caso, claro, su ámbito es mucho más reducido. También difiere el alcance de la motivación en el caso, desde el punto de vista formal,
en el caso de las modificaciones puntuales que las revisiones, ¿no? O no sé cómo le llama la normativa autonómica en cada caso, ¿no? Suele ser eso bastante común, esa terminología. Las modificaciones puntuales no es así, pero mejor que uno piense que es así, bajo sospecha. Igual que los estudios de detalle, bajo sospecha. Entonces, hay que extremar la motivación. No es la misma la exigible, estoy exagerando, pero es mejor exagerar. Yo, como a los alumnos de clase, les estoy diciendo desde el primer día que es muy difícil esta asignatura, muy difícil, y siempre se lo digo, luego no es tan difícil cuando hacen el examen, pero prefiero que se crean que lo es a que se crean que todo el monte es orégano, ¿no? Y bueno, eso desde otros puntos de vista, motivación en la memoria, pues, hombre, podemos decir que el deber es más intenso en motivación en las desclasificaciones, en los cambios de clasificación, en el paso de rústico a urbanizable, en el caso incluso todavía más difícil porque el rústico protegido es casi un concepto reglado, lo es en muchos casos un concepto reglado, y en algún otro en donde la protección ya no viene directamente por la ley, sino por otros documentos de planeamiento, pues tal vez hay posibilidad de cambiar la clasificación o cambiar la categorización en este caso, pero el deber de motivación se torna más riguroso. También cabe adscribir a sectores, esto ya tiene que ver menos con el territorio, o con la ordenación territorial, adscribir a sectores. También cabe adscribir a sectores sistemas generales. No hay problema jurídico, no hay problema legal, pero por de pronto, podríamos entrar en más cosas, pero por de pronto se exige una motivación que también, pues también depende de dónde esté ese sistema general. No es lo mismo que esté al lado del sector que esté en la otra punta de la ciudad. No es lo mismo que que quitemos en Santa Cruz un sistema general previsto en medio de la ciudad. Bueno, Santa Cruz no es muy grande, en La Laguna. Vamos a poner un sistema general que esté en La Laguna y lo pasemos a bajamar, pues porque allí no van a estar los vecinos del casco disfrutando de ese sistema, de ese sistema general, porque no querrán pasar todos los días por el tormento de Tejina y de Tegueste, que seguirá siendo un tormento, ¿no? Pues eso. Y bueno, no es lo único. Hay un principio, no está totalmente formalizado, pero en línea con el principio de desarrollo sostenible, primo hermano, el principio de regresión ambiental, el principio de precaución, de cautela de cara a este tipo de determinaciones de ordenación. Y bueno, y hay otro apartado, también todavía dentro de los documentos del plan, hay otro apartado, la motivación en términos sustantivos va referido a la memoria, pero es muy importante la motivación económica de los planes. Y en ese punto ha sido muy relevante tradicionalmente, pero siempre va habiendo avances, el estudio económico-financiero. De hecho, es exigible a los planes territoriales. Eso es un avance pues más reciente, y sobre todo los que tienen verdadera vocación ordenadora del suelo. Hay sentencias de Asturias, me estoy acordando, que a propósito de planes territoriales, pues que los planes no pueden ser un brindis al sol, sino que tienen que contener unas previsiones sobre cómo se van a realizar todo esto. No es solo el diseño intelectual de una obra bien hecha, sino que tiene vocación de hacerse realidad. Quiere
Y entonces, pues eso, hay que poner los números, ¿no? En este punto, yo, como he venido ligero de equipaje, pero yo creo que también ahí ya hemos empezado también a destacar la importancia que tiene un documento próximo, pero que no es el mismo, que es el estudio de sostenibilidad económica, que ya hemos empezado a resaltar su relevancia, pues por ejemplo en el caso de Marbella, antes en un caso en La Rioja, y a adelantar pues cuál es la exigencia, y que yo creo, eso es lo que no he podido mirar, pero creo que cuando se refiere a él la ley del suelo habla también de la ordenación territorial, o sea, como un documento exigible, pero eso ahí no me he fijado particularmente en ese detalle, ¿no? Pero bueno, es un documento distinto, de ser exigible es un documento distinto, y muy importante también cuando ver cómo se va a sostener en el curso del tiempo las actuaciones proyectadas, ¿no? De la manera, cuando compramos una casa no tendríamos que fijarnos solo, y lo digo yo el primero, no tenemos que fijarnos solo, ¿tengo dinero para comprarla o no tengo dinero para comprarla? O tengo dinero para comprarla ya, o tengo dinero para comprarla sucesivamente. ¿Tengo dinero también para mantenerla? Pues esto es un poco, ¿no? O sea, la misma interrogante para estas cosas. Y estas son, de alguna manera, y probablemente falten cosas, las exigencias formales atinentes al propio documento del plan y al procedimiento. Desde el punto de vista sustancial, pues yo ya les diría que no son tan... El ordenamiento estatal no suele ser tan exigente. Hombre, porque en primer lugar la normativa urbanística, por sus propias características, no contempla muchas normas de aplicación directa. Y en la línea que antes les dije, pues le da una enorme discrecionalidad al plan y al planificador. Pero bueno, siempre hay elementos reglados, ¿no?, que hay que preservar, como es el suelo urbano consolidado, como es el suelo rústico protegido. Bueno, en el caso cuando los planes clasifican suelo, claro, que ya eso es más singular en el caso del planeamiento territorial. A veces otras normas se diseñan desde el punto de vista de estándares, con estándares. Por ejemplo, el estándar ese sí que es un estándar estatal, que se justifica en la competencia que tiene el Estado para la ordenación general de la economía, la reserva de vivienda para protección pública, ¿no? Y eso también ha dado cierto juego, si es un porcentaje mínimo, si es un porcentaje máximo, si no sé qué, si se puede cambiar en medio del procedimiento, si ha de cambiarse porque esa norma se introdujo sin régimen transitorio y por tanto ha de cambiarse a los planes en curso de tramitación. Si se cambia, se trata o no de una alteración del modelo o no, que yo creo que se ha dicho que no. Pero, en fin, en el campo sustantivo, ¿no?, luego hay un tema muy interesante, pero eso ya forma parte del derecho de cada lugar, ¿no? Esto que es tampoco un plan puede vulnerar, sustantivamente me refiero, lo dispuesto en otros planes a los que está vinculado. O sea, el sistema de relaciones entre planes. Tiene que observarlo. Pero bueno, en ese caso normalmente se deja mucho margen a la legislación autonómica propia. Es una cuestión puramente autonómica. La relación del plan general y plan parcial incluso, que es casi el ejemplo más señalado de una relación jerárquica, pues casi incluso podría hasta ser disponible. ¿Puede un plan parcial alterar un plan general?
pues incluso hay alguna comunidad autónoma que lo permite en la medida que permite también al plan general meterse en terrenos que en principio corresponderían al plan parcial. Es decir, esa relación suele ser ya más autonómica y suele prestar a ella menos atención la jurisprudencia del Supremo en estos casos, mucho más en el caso de planes generales y planes especiales, ¿no? Pero incluso en planes generales y planes de desarrollo, pues ahí hay bastante campo y eso, por lo menos en sede, eso dependerá de la normativa propia de cada comunidad autónoma, pero eso normalmente el Tribunal Supremo no entra a cuestionar lo que se haya dicho en cada comunidad autónoma. Incluso cuando hay algún tribunal que ha dicho que el plan parcial se carga a un plan general, incluso pues el Supremo lo ha justificado con base en que más que jerarquía de lo que se trata es que haya coherencia, compatibilidad, o sea, como una especie de jerarquía atenuada que le da juego pues al plan parcial para entrar casi como si fuera un plan especial de reforma interior. Bueno, me queda alguna cosa más todavía, pero estamos ya pasándonos un poco de la hora. No sé, esto... sí que la respuesta general a todas estas infracciones, por supuesto a las sustanciales, pero también me interesa resaltar en las formales, es producto de la recepción de la teoría de las normas, es la nulidad de pleno derecho. Es decir, no ha lugar a la anulabilidad, que es una categoría estrictamente de los actos. Los actos pueden ser nulos y anulables, pero los planes pueden ser solo nulos, porque los planes los ascribimos al campo de las normas. Y las normas, tampoco los reglamentos pueden ser anulables, son nulos. O las leyes tampoco pueden ser anulables por inconstitucionales, son nulas. Y los actos de ejecución son nulos o anulables. En el derecho público y en el derecho privado. Los testamentos pueden ser nulos o anulables. Los contratos pueden ser nulos o anulables. O sea, que eso no es una... O sea, la cuestión es si el plan es un acto o es una norma. O le aplicamos indiscriminadamente el régimen de los actos o no le aplicamos. Bueno, pues entonces a partir de la nulidad, de la declaración de nulidad, la única cosa que a veces se puede salvar es la irregularidad formal no invalidante, ¿no? La invalidante, pues yo, por ejemplo, alguna vez en un informe del secretario municipal para aprobar en un pleno un plan, porque ahora se aprueban algunos planes, bueno, ahora no sé si antes, pero ahora seguro, se aprueban planes por el órgano plenario de la corporación municipal, pues se informa al secretario. Bueno, pues eso, por ejemplo, puede ser un caso de irregularidad no invalidante, se ha dicho alguna vez, pero en general, pues la respuesta que da es la nulidad. Y entonces, a partir de ahí, es donde hay que ir a los efectos de los planes. ¿Cuáles son los efectos de los planes? Su proyección hacia el futuro, más clara, el efecto que llamamos ex nunc, hacia adelante, pues es más claro, no exento tampoco de problemas, pues más claro en la relación plan general, plan parcial, en la relación plan general con modificaciones puntuales del propio plan general o de los textos refundidos, o sea, la nulidad del plan general inicial contamina a la modificación, contamina al texto refundido, contamina los planes de desarrollo. Cuando entramos ya en los instrumentos de gestión, pues también la línea general es que contamina a los instrumentos de gestión propiamente dichos, por lo menos. Proyectos de urbanización, proyectos de reparcelación, proyectos de compensación. Aunque, por ejemplo, aquí nunca se puede decir del todo algo, ¿no? Porque recuerdo que además tuve un caso que es que un instrumento de gestión se había impugnado un plan y un instrumento de gestión. No me acuerdo cuál era, pero vamos, da igual, un proyecto de urbanización, un proyecto de compensación. Y
el proyecto corre más rápido, la tramitación del proyecto. Entonces, los tribunales se habían pronunciado ya por sentencia firme y solo había llegado al Tribunal Territorial, el Tribunal Superior de Justicia, que el proyecto de urbanización o el de compensación era correcto. Y el plan se había anulado, pero no se había dictado sentencia firme y la sentencia firme llegó después. Y entonces se pretendió, con base en la anulación del plan firme, la anulación del proyecto de gestión cuya legalidad, cuya conformidad a derecho había sido ya salvada por el tribunal. Pues en ese caso se salvó de la quema. Una decisión, porque si no se hubiera... O sea, que casi a lo mejor es bueno que se impugne esto y se resuelva de una manera u otra. Con el caso de las licencias es el caso más conflictivo, ¿no? La proyección sobre el plan, de la anulación de un plan sobre las licencias, sobre todo cuando no han sido objeto de un proceso autónomo, cuando se hace depender en el propio proceso en el que se anula el plan, y sobre todo cuando en ese proceso no se ha solicitado, que no se suele solicitar poniéndole nombres y apellidos, a veces sí, licencia otorgada con fecha, pero a veces se dice que ¿qué se dice? Que se solicita la anulación del plan y de todos los actos dictados en su ejecución. Y entonces los tribunales suelen decir, no procede extender la nulidad a todos estos actos porque hay un artículo en la ley que dice, para los planes, lo mismo que para los reglamentos, nunca todo es malo. O sea, nunca todo es malo. Con el plan de Marbella, por ejemplo, que cargaba más sobre el territorio, por así decir, pues volver al plan anterior, que cargaba menos, parecía en principio, pero sí, pero también el plan nuevo, en algún caso concreto, protegía más que el anterior. Y ahí es malo. O sea, por eso es mejor nunca pensar, siempre hay que pensar en las consecuencias, no voy a decir que no. No, y además yo pienso en las consecuencias, pero tampoco en todo caso basarse en las consecuencias, porque lo que parece que es pan para hoy puede ser, como es, hambre para mañana. Y bueno, y mucho más dudoso es la eficacia ex tunc, hacia atrás del plan. Ahí ya nos encontramos con más grado de dificultad, y ahí habríamos de distinguir, por ejemplo, los vicios atenentes al plan, al documento. Hombre, por los vicios de documentos a documentos, cuando es una motivación, un defecto de motivación en la memoria o un defecto en los estudios económicos, pues lo normal es volver al principio, es retrotraer todo, porque un suplemento de motivación, bueno, o sea, se trata de que esa exigencia pueda tener incidencia en el procedimiento y lo condicione. Y entonces, pues, suele ser bastante común, los pleitos que tenemos montados en Madrid, ¿no? Con el Plan de Madrid son de mucha importancia sobre este concreto asunto. Y si son informes sectoriales, ahí ya la cosa es más dudosa. Por ejemplo, cuando se trata de nuevas informaciones públicas adicionales, ahí la retroacción sí que se suele limitar al momento en que hubo de hacer esa segunda aprobación provisional. No tanto, en cambio, cuando se trata de la evaluación ambiental estratégica, por supuesto, o de otros informes sectoriales como el del agua, pues particularmente importantes. Y algunos compañeros de ustedes incluso han tenido, pero hombre, ¿cómo son ustedes así? ¿Cómo tal? No es fácil, pero por ejemplo, yo tuve hace recientemente una sentencia de Valencia, del plan de un puerto de Valencia, y fíjense, es que solo por el hecho de que ha pasado tiempo ya, y ha podido pasar bastante tiempo,
es que probablemente ya la normativa ha cambiado. O sea, que incluso para efectos de conservar, la normativa ha cambiado. Por ejemplo, ha podido cambiar la normativa ambiental. Y entonces, ¿qué? No vale, hay que sujetarse en tanto que es en la tramitación a las nuevas exigencias. No se puede aprobar un plan en 2015 o en 2017 que cumpla las exigencias del 98 o del 2002, ¿no? Bueno, ese es un tema muy conflictivo y yo creo que ya he hablado mucho más de la cuenta. No me acabo de responsabilidad, pero bueno, eso se lo saben ustedes perfectamente y tampoco iba a hablar tanto, ¿no? Nada, muchas gracias y si tienen alguna duda, quieren consultar alguna cosa, pues me dicen, ¿vale? Gracias. Pregúntenme algo. No hay preguntas. Alguien querrá, pero es un caballero o una dama con sus compañeros y dice, es que yo pregunto y voy a dar la lata a los demás. Y eso no puede ser. Yo ante todo soy un caballero o una dama. Mis compañeros ya están cansados de todo lo que he hablado y por eso no voy a preguntar, pero querría preguntar. Pues pregunten, hombre, que una pregunta no pasa nada. Hombre, si a la quinta ya sí, vamos a ser... No. Pues... No, ya. Se me ha oído, se me ha oído a mí, yo lo he oído perfectamente. No, algún ejemplo en el sentido de, me imagino que la pregunta lo que quiere es como una incidencia, como en qué puede tener incidencia, no en sí mismo. Pues me lo explicaron y yo lamento haber roto el papel. Yo es que me deshago de todo, porque si no me abruma. Pero, por ejemplo... me vinieron, me dijeron, es que esto del informe de género en el planeamiento no se crea usted que no es un capricho y que puede tener incidencia. Y parece que sí, que hay estudios. A lo mejor hay algunos compañeros que saben más que yo de esto. Y contestan, Tere, me preguntan la incidencia del género en determinaciones de planeamiento. No sé si alguno de la sala también quiere contestar más que yo. A mí me dijo una compañera que sí que podía tener, que me trajo un estudio, me lo leí y luego lo rompí. Entonces no me acuerdo muy bien, pero por ejemplo parece ser que el género, por ejemplo, apuesta o es más proclive a las decisiones de género a modelos de ciudades compactas con una movilidad, unas posibilidades de movilidad física. Ya me acuerdo, por ejemplo, física, que se pueda más ir a pie, física, más que utilizando. ¿Por qué? Porque parece que está demostrado que las mujeres van más cargadas. Y entonces, bueno, yo no me acuerdo qué me contaron, pero hay estudios. No sé si hay alguno que hace así. No sé si saben ustedes algo. A ver, digan. A ver, aquí va una... Está demostrado que la mujer en general asume mucho... Sí, lo tengo. Que está demostrado que la mujer en general asume mucho más roles familiares, sí, de responsabilidad de la familia infantil, de la compra, y en la medida en que se faciliten esos desplazamientos en la sociedad hoy en día, pues lógicamente se contribuye a la facilidad de la gestión familiar. Las ciudades difusas y las ciudades con importantes desplazamientos familiares no contribuyen a la mejor integración de la mujer en la vida laboral y familiar. En sí que hay de algo de eso. Bueno, ven que ha hecho una pregunta y nadie la ha pegado a la compañera. Yo otra. Lo que estábamos hablando antes sobre los defectos formales es mi tema, ¿eh? La de los efectos extunct por omisión de informe. Si yo no lo he entendido mal, que es la segunda vez que yo lo escucho y estoy como contentísima, vamos a ver, dependerá de qué tipo de informe, dependerá del contenido, porque a lo mejor es omisión de informe, no sé, de defensa,
Y después Defensa lo que hace es emitir un informe diciendo es que yo no tengo nada que ver en este asunto. Omisión de informe de carretera. Es que no hay ninguna carretera estatal en Canarias, por ejemplo. La forma de cumplimiento de esa sentencia de nulidad, que es donde tenemos los problemas, o vamos a minuto cero de la norma, entendiendo minuto cero el primer acto de la administración tendente a formular el plan, con lo que encima vamos en contra también de otra jurisprudencia del Supremo, ¿no? de cómo, de la equidad, ¿no? Así, de cumplimiento de la sentencia por el interés público. Para nosotros es mucho peor ir de un plan que tardas 10 años en hacerlo, volver otra vez a minuto cero, o entender que eso, me voy al momento en que se produjo el vicio, lo pido, lo incorporo, si se contesta, porque a veces las contestaciones es que no hay nada que decir. Si esa contestación implicara, por ejemplo, una nueva información pública o lo que sea, pues entonces pues tendré que cambiar mucho más, pero si simplemente es incorporar esos informes con ese grado de contestación y volver, o sea, yo lo que hago es volver a aprobar definitivamente, porque será un instrumento de ordenación cuando se aprueba el plan y se publica, porque hasta ese momento no es instrumento de ordenación, ¿no? Hasta ese momento yo estoy en un procedimiento administrativo, de hecho todos los recursos son en vía administrativa el procedimiento y empiezan en vía contenciosa cuando se aprueba y se publica. Eso yo sé que no hay jurisprudencia, nosotros leímos la de Valencia y entendemos que lo que podría empezar a decir es que si ha habido ese cambio normativo a la hora de la tramitación de esa o la ejecución de esa nulidad, por ejemplo, un cambio normativo pues en la parte ambiental, bueno, o procedimental ya directamente, entonces es obvio que habrá que ir a minuto cero. Pero si no ha sido así, se podría cumplir efectivamente con la nulidad declarada por el Tribunal Supremo, haciendo este ejercicio de yendo al momento del vicio y volviendo a aprobar definitivamente. Eso es algo lógico. Yo creo que esa es la cuestión más difícil el asunto más difícil de tratar, efectivamente, ¿no? Los informes sectoriales, ¿no? Los informes sectoriales. Y yo creo que no está absolutamente esclarecida esta cuestión. Sí que hay una tendencia general a extremar la relevancia de los vicios formales y tal, ¿no? Y entonces puede venir arrastrada por eso. Y no es fácil, pero tampoco está probablemente resuelta de manera definitiva. Hay una inclinación a volver atrás. Y también porque influye en esto una cuestión que es más dudosa también, y es que sí que la jurisprudencia tiene dicho, y en eso sí que es pacífica hasta cierto punto, pero es la generalizada, que no ha lugar en el caso de la nulidad a la convalidación, eso es cierto, de trámites, y eso es cierto, a la convalidación no, pero tampoco a la conservación, y eso ya es un poco más dudoso, porque claro, es que estamos hablando en este caso de las normas que están en la Ley 30 sobre actos y no sobre normas, pero en realidad la convalidación, en la convalidación sí que hay diferencia y los actos anulables son convalidables y los actos nulos no, pero en la conservación no hay esas diferencias. Y no hay esa diferencia, es decir, la conservación en los actos, ahí está la cosa, se admite de todos. Entonces, de los trámites, no del acto, de los trámites que conducen al acto. Entonces, bueno, de alguna manera eso está ahí, pero por otro lado es verdad que la jurisprudencia dice que no ha lugar tampoco a la conservación. Se mete normalmente y muchas veces casi de corrido, casi como queriendo decir lo mismo, pero no es lo mismo conservación. Porque otra solución que yo he visto, además lo vi una vez cuando estaba en el Consejo Consultivo aquí, a propósito de un expediente administrativo y de un acto. Y no me acuerdo qué era, yo creo que era probablemente una revisión de oficio. Y en las revisiones de oficio que nosotros te hemos dicho que a los 3 meses caducan y hay que volver a empezar. Y entonces vuelven a caducar y vuelven a empezar y tal, no sé qué. Bueno, pues creo recordar
una ocasión, y debí de haberme quedado, porque está muy bien hecho el expediente que hubo que reconstruir, lo que hizo fue dar por reproducidos, no tanto cumplir el trámite pura y simplemente e incorporarlo y volverlo a someter, como dar por reproducido todo el expediente y completarlo en lo que faltaba, que es más o menos lo mismo, pero un expediente nuevo al que se incorpora todo. Claro, yo no sé si esto y en el caso de una revisión de oficio de un acto se aceptó. Pero es el tema más complejo. Y lo que esa sentencia de Valencia, que yo no me acuerdo cuáles eran los informes que faltaban de memoria, sé que recuerdo que me parecía que eran importantes, no eran, o sea, eran informes relevantes, no como este de carreteras que podía ser, pero por ejemplo carreteras pues, precisamente que es una competencia exclusiva. Imagínense que no lo sea y que hubiera una normativa básica y que la normativa básica estableciera las distancias de las zonas de servidumbre de dominio público. Imagínense que cambia la ley de carreteras y en lugar de ser 4 metros son 8 metros, cosa que no pasa porque en carreteras competencia de Canarias. Pero imagínense el supuesto, claro. ¿Qué le exigimos ahora? Pues le exigimos la distancia nueva, no vamos a aprobar en 2000. Hay que sujetarse a la normativa en vigor. Claro, entonces esa preocupación, o sea, cuando se planteaba la necesidad de defender volver al kilómetro cero, pues uno de los argumentos, y por eso está en la sentencia, uno de los argumentos es que dice, hombre, es que ¿y si cambia la normativa en vigor? Y dice, claro, hay que estar a la nueva, o sea, toda razón para tal, ¿no? Y por eso está ese matiz se introdujo para justificar unos casos, pero yo creo que ahí hay una todavía, una no suficiente. Ahora, el agua que condiciona es casi la decisión misma, ¿no? de ordenar o no, bueno, o por lo menos de reconsiderar la ordenación. Es un tema abierto, yo siento no poderte decir más, pero bueno, no sé si hablamos otra, si nos veré, ya te vas a aburrir de oírme tanto decir más o menos lo mismo. Bueno, a ver. Sí, buenos días. Buenos días. La pregunta que quería hacerle es un poco relativa a los posibles defectos formales en cuanto a la evaluación ambiental que puede suponer que en los procedimientos sustantivos y tanto de evaluación ambiental coincida el órgano ambiental con el órgano sustantivo. Lo aclaro un poco. En Canarias, la CODMAC es el órgano ambiental para todos los procedimientos de planes y programas. Pero también hace de órgano sustantivo para determinados planes territoriales parciales, planes, en fin. Que en estos supuestos ha habido algún caso, alguna sentencia que anule de alguna manera el procedimiento ambiental al no haber posibles discrepancias entre lo ambiental y lo sustantivo o al haberse superpuesto lo sustantivo a lo territorial. ¿Se puede considerar, por ejemplo, que el órgano promotor, el órgano sustantivo en el caso de que solo en el caso de Canarias la CODMAC sea el encargado de hacer la aprobación definitiva del plan? ¿El órgano administrativo promotor o el promotor particular en un plan parcial, por ejemplo? Administrativo promotor. Promotor, sí. Estoy hablando de la Consejería de Industria, por ejemplo, o la de Comercio. Ya. Pues que yo sé hasta lo que yo sé que es, bueno, no, hay cosas que se pueden escapar en relación con Canarias, no es frecuente, pero no es frecuente porque cuando viene algo de Canarias me llama la atención y no recuerdo ningún pronunciamiento ni nosotros ni tampoco en general del asunto. Eso, lo único que eso es que la normativa nueva insiste mucho en la necesidad de hacer recaer unas responsabilidades sobre el órgano ambiental y tal. Y si es el mismo se puede plantear un verdadero problema, efectivamente. La solución está de promover, hombre, cuando es un plan iniciativa de particular y que el promotor sea particular,
pero no sé si puede haber dificultades porque, digamos, la legislación ambiental en línea con la jurisprudencia constitucional, no tanto la del Supremo, porque ahí hay un problema, hubo sobre todo un problema competencial, subraya la división de cometidos para evitar precisamente que sea un órgano distinto del órgano ambiental el que se pronuncie sobre la perspectiva ambiental. Yo no me parece un asunto interesante para reflexionar, pero de nuestra parte no. Vamos, en lo que conozco de del TSJ de aquí, de las salas, no, tampoco sé. Lo dejamos aquí, se van a tomar un café. Bueno, pues encantado y nada, seguro que tenemos otras ocasiones. Gracias.